Chile nos necesita, un programa TPC, todo por Chile, la voz de los sin voz. Con la conducción de Ricardo Schwarzenberg y Alicia Valle. Les quiero recordar que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype. Al hacer clic allí se abrirá una ventana que te pedirá autorización. Al aceptarla se ejecutará la aplicación que te lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí y nosotros los leeremos al aire. También recuerden nuestros amigos de Chile que pueden comunicarse con nosotros vía telefónica al número 229 798 773. ¿Qué tal, amigos? Aquí una vez más con otro programa de Chile nos necesita. Por Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los sin voz. Primero que nada, mis saludos y la de todo el equipo de Radio Todo por Chile TPC a nuestros presos políticos de las Fuerzas Armadas de orden y civiles, perseguidos y secuestrados por el Estado de Chile y sus jueces prevaricadores. Además de todos los presos políticos de América, presos al igual que en Chile, presos, valga la redundancia, por combatir el terrorismo que nos azotaba. Para ellos, nuestro abrazo y eterno compromiso. Esta noche comenzamos nuestra sección El Arcón de los Recuerdos, donde todos los martes les iremos entregando nuestra historia reciente. Esa historia que quieren que se olvide. Esa historia que han tratado de borrar por medio de enseñanza y por el medio masivo de la mentira. Hoy pareciera que han embotellado esto y que cada chileno está bebiendo de esto que es producto de la propaganda marxista. Les quiero también comentar que la introducción al programa, la música está hecha por don Ego Correa Luna y él tiene un programa todos los lunes que es Raíces Ancestrales, un programa muy ameno, muy educativo respecto a la música, respecto al folclore de nuestra América. Ese folclore real, ese folclore que no ha sido tiznado por la propaganda política. Bueno, comencemos esta sección de El Arcón de los Recuerdos. Soy el viento de la tempestad, soy el viento de las tormentas, soy el viento de la verdad, soy el viento que hoy abre el arcón de los recuerdos. Recordar, año 1977 en adelante, guerrilleros marxistas chilenos entrenados principalmente en Cuba, del PC, PS, MIR y MAPU combaten en Nicaragua para apoyar a la insurrección sandinista. Estos mismos guerrilleros marxistas, algunos de los cuales también actuaron en otros países, son los que vendrían a Chile a enfrentarse con las Fuerzas Armadas y de orden. Los guerrilleros marxistas chilenos, conforme se relata en este propio artículo izquierdista, destacaron por su eficiencia militar en combate y en su preparación para matar. Se transcriben algunas partes como ejemplo.
De acuerdo a documentos desclasificados e innumerables testimonios, se sabe hoy que, desde 1977, militantes del MIR se incorporaron a frentes guerrilleros y urbanos del FSLN. Los miristas, además, proporcionaron apoyo externo y logístico desde 1974. Había también lazos personales de dirigentes de esa organización con comandantes como Jaime Huero, que estudió en Chile, y Tomás Borge, que contactó con los miristas a inicios de los 70. A partir de 1979, integrantes de los partidos comunista, MAPU y socialista también pasaron a formar parte de contingentes sandinistas, sobre todo en el Frente Sur Benjamín Celedón. Los chilenos no dudaron un instante. Adquirirían experiencia combativa en medio de un proceso revolucionario ascendente, para luego aplicar sus conocimientos y experiencia en Chile. La dirigencia comunista chilena autorizó la misión internacionalista de sus militantes, pero antes, estos oficiales entrenados para una guerra regular, debieron recibir una intensiva preparación militar para la guerra de guerrillas que enfrentarían en Nicaragua. Los militantes del MIR tenían experiencia militar en las guerrillas de Tucumán, Argentina, en las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Para fines de ese mes, ya habían arribado 53 oficiales chilenos, entre ellos artilleros, infantes, tanquistas, zapadores y 10 médicos militares, estas últimas mujeres. También se encontraron con militantes del MIR que se habían integrado a las filas del FSLN por cuenta propia. Con la llegada de los oficiales chilenos, se agrupó la artillería en una brigada de unos 400 hombres, que dependía directamente del Estado Mayor del Frente Sandinista. 3 oficiales chilenos se incorporaron al Estado Mayor como miembros permanentes, con todos sus derechos. También se designaron oficiales chilenos como asesores a las columnas guerrilleras. En la práctica, en algunos casos ellos se convirtieron en los jefes directos, debido a su formación. Al momento del triunfo del FSLN el 19 de julio de 1979, según los nicaragüenses, la contribución de los oficiales chilenos a la revolución sandinista no había sido solo el aporte de un grano de arena, sino que había sido decisiva para la victoria. De este propio artículo izquierdista, hay otros sobre el tema, y cuyo link se transcribe a título informativo, aunque obviamente no se tiene por qué compartir todo lo que dice, si es de interés destacar estos hechos que reconoce, es decir, los referentes a la alta preparación de guerrilleros marxistas chilenos que esperaban la oportunidad para ingresar a Chile y atacar. Link: www.resumen.cl/index.php. Bueno, he ahí las blancas y santas palomas. Los santos del MIR, una empresa con licencia para matar, una empresa del terrorismo, una empresa hoy llena de impunidad, una empresa que hoy cobra suculentas reparaciones, el pago por todo el terror y muertes que causaron. Transcripción del libro Anatomía de un fracaso, la experiencia socialista chilena, Emilio Filippi y Hernán Millas. Grandes reportajes zigzag. De las JAPALENU. 2 siglas despertaron la resistencia de la mayoría de los chilenos. JAPIENU. Correspondían a la Junta de Abastecimiento y Precios y a la Escuela Nacional Unificada. Con la primera, la Unidad Popular intentó someter a todos los chilenos amenazándolos en el estómago. Con la segunda, quiso concientizar a la juventud. Las JAP, al modelo cubano, fueron primero preconizadas por los miristas, y después los comunistas se apropiaron de la idea y asumieron su control. El Partido Comunista decidió formar las Juntas de Abastecimiento y Precios, JAP. Con ellas, quería implantar el racionamiento de alimentos, bajo el control partidario de la Unidad Popular. El país rechazó las JAP. Aparentemente, eran organismos muy sanos. Velarían en cada barrio para que los habitantes pudieran abastecerse y harían respetar los precios. Pero la ley les daba esas atribuciones a las juntas de vecinos, las que en la práctica fueron proscritas por el oficialismo. Ocurrió que, en algunas partes, pobladores que no pertenecían a la Unidad Popular, desesperados por el desabastecimiento, formaron una JAP, la que no fue reconocida en el Ministerio de Economía o no contó con ayuda.
Lo que se pretendía era, a través de las JAP, dominar cada barrio. Se efectuaba una encuesta casa por casa y se sabía todo lo referente a cada familia. La JAP entregaba una tarjeta, la que permitía comprar. Empezó a obligarse a los comerciantes a ingresar a las JAP. En caso contrario no recibirían provisiones. El siguiente paso era ir al racionamiento, utilizando una canasta familiar que contendría lo más indispensable para el mes. Los vecinos que disponían de una tarjeta de la JAP igual debían hacer largas colas, porque el fenómeno se mantenía. Los escasos bienes de consumo no alcanzaban para todos. Empezó a hacerse obligatoria la concurrencia a las reuniones semanales de las JAP, las que fueron convirtiéndose en un organismo para captar militantes al marxismo. El comercio se opuso a las JAP, lo que le valió toda suerte de persecuciones. Las juntas de vecinos pasaron a proteger establecimientos amenazados de asaltos y tomas. Pero, en los barrios populares, los extremistas saquearon almacenes que se resistían a las JAP. Rafael Cuncille, presidente de la Confederación del Comercio Detallista, denunció la acción cobarde que están ejecutando en las poblaciones modestas. Todos saben que las dueñas de los almacencitos son viudas o mujeres que tienen el marido inválido o jubilado. Ellas son asaltadas y agredidas. Las turbas saqueaban lo poco que tenían en sus escaparates, diciendo que eso les serviría de lección. También se presentaban inspectores de la DIRINCO, Dirección de Industria y Comercio, que requisaban toda la mercadería bajo cualquier pretexto. La ENU fue presentada como la necesidad de democratizar la enseñanza y reemplazar la educación científico-humanista por una de carácter politécnica y general. El plan de estudios comprendería 3 partes, una de las cuales sería la laboral, con una apertura del estudiantado a la realidad del país a través del contacto con industrias, asentamientos campesinos o centros de reforma agraria y servicios de utilidad pública. Aníbal Palma Fourcade, ministro de Educación de Allende, fue el impulsor de la Escuela Nacional Unificada, ENU, sistema con el cual pretendía establecer el control marxista sobre la enseñanza. Palma debió renunciar por presión estudiantil. El proyecto empezó a despertar justas suspicacias, porque no nació de estudios en los que participaron profesores y estudiantes, sino que fue una iniciativa tomada a puertas cerradas en el Ministerio de Educación. El verdadero significado de la ENU fue conocido al revelarse informes de los partidos de la Unidad Popular, en los que sostenían la necesidad de cambiar el sistema educacional bajo la urgencia de crear un hombre nuevo. Era así un intento de concientización ideológica marxista-leninista, la que partiría desde la más tierna infancia. Vinieron las protestas de padres, profesores y alumnos por esta maniobra de la Unidad Popular. La Iglesia Católica pidió que la aplicación de la ENU fuese postergada para realizar un amplio debate. Las Fuerzas Armadas, en cuyos institutos también debía aplicarse el sistema, manifestaron su desaprobación. Los principales opositores a la ENU fueron los propios estudiantes. Masivamente, los jóvenes salían a las calles a expresar su disconformidad con el proyecto marxista. Tanto los alumnos de los liceos del Estado como los estudiantes de planteles privados se concertaron en una acción común para enfrentar al gobierno. Con todo, el Ministerio de Educación había anunciado que en marzo de 1974 la ENU comenzaría sin nueva postergación. En la prensa Unidad Popular, a la manera cubana, se expresaba: la ENU va. Miguel Salazar, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, asumió el liderato estudiantil de todo el país para combatir la Escuela Nacional Unificada. De todo Chile se levantó una marejada de protesta juvenil. A ella adhirieron los padres de familia, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, que también expresaron su rechazo más enérgico a la ENU. Con la ENU, Allende violaba otra de las garantías constitucionales que prometió cumplir para ser elegido presidente: la libertad de enseñanza, y que se mantendría una educación pluralista y democrática.
Allende, a raíz del Pero de octubre, comprendió que el país no le tenía confianza. Por eso, llamó a las Fuerzas Armadas para resolver el conflicto y asegurar al país elecciones parlamentarias normales, que deberían realizarse en marzo de 1973. Ese gabinete, conocido como cívico-militar, cumplió su objetivo. Pero Allende, a pesar de sus promesas, continuaba un doble juego. Durante sus 3 años Allende realizó múltiples cambios en la estructura de sus gabinetes ministeriales. Lo hizo por diversas razones. En oportunidades, porque al Congreso acusaba constitucionalmente a tus ministros, y él entonces los trasladaba de cartera. En otras, por problemas internos en la Unidad Popular. En otras, por presión del país, que demostraba su desconfianza en la gestión gubernativa. Allende se jactaba de su facilidad para mover a sus colaboradores y distraer con esas movidas a la opinión pública. Los cambios de ministros. En los casi 3 años de la Unidad Popular, cada ministerio fue servido por 6 u 8 personas distintas. Esa inestabilidad solo puede compararse con la que existiera en los más críticos periodos parlamentarios. Los ministros caían o eran destinados a otros cargos para dar satisfacción a los partidos de la Unidad Popular. O porque luego quedaba en evidencia la falta de capacidad del ministro. Pedro Buscovic, de ministro de Economía, se trasladó a la Corfo para dirigir la toma de las empresas. José Toá, destituido por el Parlamento como ministro del Interior, pasó a Defensa. Hernán del Canto, al ser destituido como ministro del Interior, se le designó secretario general de Gobierno. Orlando Millas en el Enroque fue ministro de Hacienda y luego de Economía. Hubo uno que estuvo apenas 9 días, Ernesto Torrealba, socialista, en Agricultura, y todo un gabinete que duró solo 18 días. Es indudable que ese constante desfile político afectaba seriamente la conducción del país. A esto se suma la cantidad de ministros que perdieron sus cargos porque el Parlamento los destituyó por faltas graves a la Constitución y a las leyes. Un ministro agregó a esas causales el haber participado en delitos comunes de contrabando y fraude al fisco. Este fue Hernán del Canto, socialista. Sin embargo, Allende buscó el medio para acatar por una parte la decisión del Parlamento, evitando así colocarse al margen de la Constitución, pero al mismo tiempo agraviar a ese otro poder del Estado. Para ello recurrió al enroque. Igual como en el ajedrez el rey cambia su lugar por el de una torre, Allende colocaba al ministro destituido en otra cartera, y a quien ocupaba aquella lo ponía en su puesto. El enroque constituía una mofa al Parlamento, porque el ministro que había sido destituido por acciones dolosas, resultaba premiado con un ministerio más importante o, por lo menos quedaba en el gabinete. Más de una vez, en el nuevo cargo mereció otra acusación constitucional y, por segunda vez, se le destituyó. Y ahora, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Cesó el tronar de cañones, las trincheras están silentes y por los caminos del norte vuelven los batallones, vuelven los escuadrones a Chile y a sus viejos amores. En sus victoriosas banderas traen mil recuerdos de gloria, para desgarraron sus sedas y sus estrellas muestran honrosas cicatrices de guerra. Cruzan bajo arcos triunfales tras desamparados generales, que aunque pasan heridos, van marchando marciales, van sonriendo viriles y retornan invictos. Pasan los viejos estandartes que en las batallas combaten.
y que empapados en sangre a los soldados guiaron y a los muertos cubrieron como mortaja noble. ¡Ay, van los infantes de bronce! Fue el artillero de hierro que al viento soplaba, perfilando a la carga los jinetes de plata. Sin lugar a dudas, una hermosa canción. Y continuamos con el programa. En uno de los tantos viajes de la actual presidenta Bachelet, le preguntaron qué pensaba del gobierno de la Unidad Popular, a lo cual ella respondió que su tarea era completar la obra inconclusa de Allende. En esto la presidenta y la nueva mayoría no nos engañan. Y esta semana han demostrado, en materia de educación, hasta qué punto ellos quieren completar uno de los proyectos inconclusos y simbólicos de Allende, la ENU. ¿Qué era la ENU? Nada menos que un plan de enseñanza unificada que terminaba traspasando la educación a las manos del Estado socialista para que los niños de todo Chile fuesen instruidos de acuerdo al silabario y los engaños de Marx. ¿Qué pretende la reforma educacional? Exactamente lo mismo. Y para alcanzar este fin, presentar al sostenedor particular subvencionado, que lucra supremo pecado, enseñando, como un simple delincuente. Y, a los padres de familia, transformarlos en meros ejecutores de las disposiciones ministeriales para la educación de sus hijos. Eso sí, todo esto con la promesa de que la enseñanza será enteramente gratuita. Es decir, la gratuidad es la zanahoria para conseguir imponer el garrote vil de la enseñanza nacional unificada, la ENU. Cabe entonces preguntarse por qué razón en su época este plan del socialismo no se pudo concretizar. La respuesta es simple. Tanto los padres de familia cuanto los estudiantes, e incluso algunos representantes de la Iglesia, de entonces se opusieron firmemente a su realización, obligando al gobierno de la Unidad Popular a retroceder para poder imponer el socialismo en otros campos de la vida nacional. Hoy estamos en la misma disyuntiva. La única diferencia es que algunos padres de familia, sostenedores, estudiantes y muchos representantes de la Iglesia no parecen estar debidamente conscientes de lo que constituye esta reforma educacional. Al igual que ayer, el futuro de la enseñanza libre y particular se juega ahora, mucho más que en las comisiones parlamentarias, en la capacidad de reacción de los principales afectados, o sea, en los padres de familia, en los sostenedores, en los estudiantes y en las autoridades de la Iglesia. ¿Responderán ellos a la altura de las necesidades? Eso se verá en el futuro. Del blog Desde este lado de la trinchera. Todos sabemos y estamos conscientes hacia dónde nos llevan, pero nos quedamos sumisos, nos quedamos abúlicos. ¿Esperamos que alguien lo haga por nosotros? ¿Alguien como aquellos a los cuales hemos pagado tan mal, tan vilmente? ¿Es a ellos por los cuales esperamos? No creo que queden hombres así como ellos. Los que quedan, lamentablemente, son lo que nosotros hemos convertido de ellos, donde todo un país se ha ensañado por ellos, después de todo el bien que hicieron por nosotros, por todo nuestro país, y más allá de las fronteras. No podemos esperar que otros hombres como ellos aparezcan. Nosotros debemos ser la solución. Y también la solución para aquellos que hoy purgan inmerecidas condenas. Linda, linda, qué bonita va, con su pollerita al viento, qué linda va, a vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho al atardecer. qué bonita va, qué bonita va, qué bonita va. Mi amor te acompaña siempre por donde vas. No sabe quedarse solo si tú
no está. Mi amor, qué bonita va cuando está contigo, saber reír. Sin ti, este pobre amor se me va a morir. Qué bonita va, qué bonita va, con su pollerita al viento, qué linda va. A vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho al atardecer. ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! La nueva mayoría, el Tribunal Constitucional. Y ahí van a hacer un esfuerzo. ¿Qué más le queda para tener el dominio, un dominio total? La Contraloría. En abril de este año, ahora en un par de meses más, se va Ramiro Mendoza. Y la nueva mayoría va a nombrar un contralor afín a sus ideas. Pero además un contralor que tiene una misión: modificar las facultades de la Contraloría. Todos sabemos que una de las funciones fundamentales de la Contraloría es el control de legalidad de los actos de gobierno. Bueno, lo que quiere la nueva mayoría es que esa función ya no la tenga la Contraloría, que no haya control de legalidad por parte de la Contraloría de los decretos que firma el presidente, que promulga el presidente de la República. Y no habiendo tribunales contenciosos administrativos, simplemente ahí prácticamente se llegaría al poder total. Es verdad que la Contraloría necesita modificaciones. No es posible que una persona como el Contralor tenga tanto poder. No, la Contraloría debiera ser un órgano colegiado, como el Banco Central. Otros funcionarios que son, o instituciones que son unipersonales, la Fiscalía Nacional, el Fiscal Nacional Económico, pero todas sus decisiones son revisadas por un tribunal. La Contraloría necesita una modificación, pero no eliminar el control de legalidad como lo pretenden sectores de la nueva mayoría. Y luego entran los medios, y aquí existen dos tesis. Los grandes medios en poder de los grandes empresarios, y existiendo una nueva mayoría con un poder muy grande y necesitando esos grandes empresarios para sus negocios, casi siempre decisiones que son vinculantes por parte de la administración, por parte del Ejecutivo. Necesitan resoluciones de calificación ambiental, necesitan utilizar el borde costero, necesitan derechos de agua. Todo esto depende de la administración. Se dice que se podría llegar a acuerdo con los grandes empresarios dueños de medios para que esos medios no sean opositores o sean afines incluso al gobierno de turno. Y otros están postulando por simplemente una ley de medios, una ley que intervenga a los medios teniendo ya mayoría parlamentaria. La tentación con la situación de la derecha es muy grande. La gran discusión que hay hoy en la nueva mayoría es si se va a dar o no el asalto, o el salto, mejor, el salto para el poder total. El señor Mochiati sabiamente nos advierte, tomemos en cuenta sus palabras. Este gobierno gramsciano y marxista pretende la hegemonía, concepto gramsciano y marxista que se traduce en el control político ideológico de todos los ámbitos de la sociedad: economía, cultura, educación y comunicación, entre otros. Los tentáculos del gobierno pretenden abarcarlo todo, alterando el necesario equilibrio entre la sociedad civil, el Estado y el mercado. Tanto los monopolios privados como los monopolios públicos atentan contra la democracia y una verdadera equidad. Hoy día se nos pretende imponer la omnipresencia estatal, eliminando todas las esferas de autonomía e ignorando que el socialismo fue un fracaso ayer en la unidad popular y lo será también hoy. El precio de esta impostura ya lo estamos pagando. ¿Y han pensado ustedes lo que queda por pagar? ¿Y qué de nuestras futuras generaciones? ¿Será este el legado que le dejaremos? Corrupción, inseguridad, concientización mediante la educación, hambre, prisión, dolor. Nace el hombre nuevo.
No, digamos, nace el famoso hombre nuevo, esclavo del Estado, educación gratis y después un par de dólares al mes. El norte de este gobierno es, sin dudas, la imposición de un pensamiento único. Contra esta amenaza debe haber una actitud de unión, de lucha, para el firme rechazo de este gobierno gramsciano y marxista. Y estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y quiero concluir con las palabras del señor Don Adolfo Pons Latorre, que dicen lo siguiente: las Fuerzas Armadas, conjuntamente con Carabineros de Chile, son instituciones que debemos cuidar por cuanto son las garantes, en última instancia, del orden institucional de la República. Ellas constituyen el último círculo jerarquizado de la sociedad capaz de salvar de su disolución a una comunidad política. La reserva moral de la nación y la instancia final a la que ésta recurre en las situaciones más extremas y cuando una crisis política amenaza su sobrevivencia. Las Fuerzas Armadas son fundamentales para una nación altiva que tiene la firme voluntad de defender su libertad y soberanía, que es respetuosa de su historia, de su cultura y de sus tradiciones, y que desea proyectarse hacia un futuro mejor. Entonces, y esto lo digo yo obvio, no es difícil entender por qué el afán de la izquierda odiosa, de la izquierda perversa, de asaltar la imagen de nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros, de ayer y de hoy. Esto es todo por hoy. Despido el programa. Deseo que tengan unas muy buenas noches y que piensen en el futuro de sus hijos, en el futuro de nuestra nación. No olviden, los malos triunfan solo donde los buenos son indiferentes. Y recuerden siempre que, al igual que ayer, Chile hoy también nos necesita. Buenas noches.